En los años 30 hubo una niña de 8 años que fue llevada a una de estas oficinas psiquiátricas imponentes, porque, bueno, según sus profesores, era incapaz de quedarse quieta en clase. Sí, el clásico problema de disciplina, digamos. Exacto. Decían que entregaba todo tarde, que interrumpía constantemente y básicamente la consideraban un caso perdido. O sea, hoy en día casi de inmediato esa descripción detonaría un diagnóstico psiquiátrico severo, ¿no? Uf, totalmente. Hoy le recetarían algo para forzar esa quietud en cuestión de minutos. Tal cual. Pero en aquel entonces el médico hizo algo súper inusual. Encendió la radio de su escritorio, invitó a la madre a salir de la habitación y le pidió que observara a su hija a través de la ventana de la puerta. Y me imagino que la niña no se quedó sentada. Para nada. La niña ya estaba de pie, moviéndose al ritmo de la música con una fluidez, pues natural. Y el diagnóstico del médico no fue una enfermedad. Le dijo a la madre, y cito, su hija no está enferma, es bailarina. Llévela a una escuela de danza. ¡Wow! ¡Qué cambio de perspectiva tan brutal! Increíble, ¿verdad? Y bueno, con esta historia damos inicio a nuestra exploración a fondo de hoy. Porque existe una experiencia humana muy moderna, que es, yo diría, casi universal. Esa sensación de despertarse un martes por la mañana, ponerse un uniforme o un traje que se siente como un disfraz completo. Ajá. ¿Y sentarse frente a la computadora con esa desconexión? Exacto. Esa certeza profunda de estar encajando a la fuerza en un molde ajeno. Es una desconexión silenciosa, o sea, como si el mundo fuera un rompecabezas gigante y alguien nos hubiera puesto en la esquina equivocada. Y la vida simplemente se escurre en una rutina vacía. Y fíjate que esa desconexión silenciosa de la que hablas es probablemente la crisis existencial más ignorada de nuestra época. Hemos normalizado por completo la idea de que el trabajo, o incluso el estudio universitario, tiene que ser por definición un sacrificio agotador. Claro, como que si no sufres no vale. Tal cual. Asumimos colectivamente que esa sensación de vacío es solo, pues, el peaje inevitable de la vida adulta, y nos conformamos con una existencia en escala de grises. Pero olvidamos que hay individuos que operan en un espectro de colores completamente distinto, con una energía que parece inagotable. Y precisamente para entender la mecánica detrás de esa energía vital, nuestro análisis de hoy toma como base un material que desmitifica todo este asunto del talento humano. Vamos a hablar de las ideas centrales del libro El Elemento, de Ken Robinson y Lou Arónica. Que es un texto fundamental, sí. Y lo vamos a complementar con las observaciones neurocientíficas del prólogo de Edward Punset. Pero quiero dejar algo muy claro desde el principio. A ver. Nuestra misión hoy no es repartir frases motivacionales de póster, ni hacer un resumen así superficial tipo autoayuda barata. Queremos tener una conversación intelectual rigurosa. Queremos desmenuzar psicológicamente por qué algunas personas encuentran un sentido tan profundo en lo que hacen, mientras que pues la inmensa mayoría vive trágicamente desconectada de sus talentos. Y establecer esa frontera me parece vital. Porque el concepto del elemento sufre muchísimo de una simplificación excesiva en la cultura popular. O sea, no estamos hablando de encontrar un destino mágico o un pasatiempo para el domingo por la tarde. Sí, no es ir a clases de macramé y ya. Exacto. El caso de esta niña de los años 30, que por cierto era Gillian Lyne, la que terminó siendo la legendaria coreógrafa de obras gigantes como Cats y El fantasma de la ópera, nos permite entender la anatomía real de este fenómeno. A ver, explícanos, esa anatomía. Robinson define el elemento no como una revelación mística, sino como una intersección muy precisa de 4 variables. 2 son características intrínsecas, de adentro. La primera es la capacidad, que es la aptitud natural, el decir lo entiendo intuitivamente. Ok, se me da bien. Ajá. Y la segunda es la vocación, que es el deleite profundo, el me encanta hacerlo. Pero ojo, estas 2 no operan en el vacío. Necesitan de algo más. Requieren 2 condiciones externas o de disposición. La actitud, que es básicamente la perseverancia pura, el lo quiero tanto que voy a atravesar la frustración. Y finalmente, la oportunidad, el entorno que permite que esa semilla germine, el ¿dónde está mi espacio? Si falta una sola de estas 4 piezas, toda la ecuación se derrumba.
Bien, vamos a desempacar todo esto porque la teoría suena sumamente intuitiva, muy bonita, pero admito que me genera un enorme escepticismo cuando la bajamos a la realidad diaria. Yo soy muy escéptica con esto. Te entiendo, es una reacción súper común. Es que, o sea, la historia de Gillian Lynn es hermosa, pero en el material también se mencionan figuras extraordinarias como Paul Samuelson, ganador del Premio Nobel de Economía, o Matt Groening, el genio que creó Los Simpson. Siendo muy honestos, ¿no suena todo este concepto un poco idealizado? O sesgado hacia el privilegio, podrías decir. Exacto, sesgado hacia el privilegio. Suena a que el Elemento es un club exclusivo para personas que nacieron para ser genios mundiales y definir una generación. ¿Realmente todos nacimos para ser un premio Nobel? Y lo fascinante aquí es que esa es exactamente la trampa en la que todos solemos caer al evaluar el éxito. Robinson aborda esta tensión de frente en el libro y es muy enfático. Encontrar el elemento no es, en absoluto, una garantía de fama, Ni de dinero, supongo. ni de riqueza desmesurada ni de estatus histórico. Él no está argumentando que cada ser humano alberga a un físico cuántico o a un artista de talla mundial ahí dormido en su interior. Ok, eso me tranquiliza un poco. El problema real radica en que nuestra cultura ha secuestrado la palabra éxito. La ha atado exclusivamente a métricas comerciales o de reconocimiento público, de cuántos seguidores tienes o cuánto dinero haces. Entonces, si le quitamos esa métrica comercial a la ecuación, ¿cómo se sostiene este concepto de buscar el elemento sin que se vuelva una simple palmadita en la espalda de, bueno, al menos lo intentaste? Se sostiene porque el elemento opera más bien como una escala personal de realización. Es un anclaje de la identidad. Puede ser la contabilidad, la ebanistería, la enseñanza en tu comunidad local o, no sé, la reparación de motores. Trabajos del día a día. Totalmente. Es ese espacio donde la persona siente que sus capacidades y su pasión convergen de tal forma que el trabajo deja de ser una simple transacción de tiempo por dinero. Se convierte en una expresión de quiénes son. Y el impacto psicológico de operar desde ahí es gigantesco, sea que generes un imperio financiero o un salario promedio. Es una métrica interna de congruencia psicológica. Entiendo perfecto la distinción, pero eso nos arroja un problema sociológico colosal. A ver, Si operar dentro de esta congruencia psicológica es una necesidad humana tan profunda y da tanta energía, ¿por qué diablos es tan extremadamente raro? es una gran pregunta. O sea, ¿por qué la norma general es la frustración y la excepción es el element? Esto irremediablemente nos obliga a mirar hacia la maquinaria sistémica por la que prácticamente todos pasamos. Me refiero al sistema educativo tradicional. Claro. Es que si conectamos esto con el panorama general, tenemos que entender algo brutal. La educación masiva moderna jamás, pero jamás, fue diseñada para descubrir el talento orgánico de los individuos. ¿Ah, no? No. Su código fuente fue escrito en los siglos XVIII y XIX, a imagen y semejanza del industrialismo. El objetivo no era la autorrealización de los niños. El objetivo era generar trabajadores competentes, puntuales y obedientes para alimentar las fábricas. O sea, crear empleados estandarizados. Exacto. Por eso la estructura misma de la escuela imita literalmente a una fábrica. Y pensándolo bien, es asombroso cómo hemos aceptado esta lógica industrial sin cuestionarla ni un poquito. Usamos timbres para marcar el inicio y el fin de los turnos cognitivos, igual que en una maquiladora. Tal cual. Y agrupamos a los estudiantes estrictamente por su fecha de fabricación, o sea, su edad cronológica, asumiendo ciegamente que todos los seres humanos de 14 años tienen exactamente el mismo desarrollo neurológico y emocional. Lo cual es biológicamente falso. Claro. Es como si el sistema educativo y el mundo corporativo funcionaran como una inmensa franquicia de comida rápida. Me gusta esa analogía. Sí, es que piénsalo. La obsesión de la comida rápida es la estandarización absoluta. Buscan que una hamburguesa sepa idéntica en cualquier ciudad del mundo, eliminando cualquier variable. Pero el desarrollo cognitivo humano no funciona así. Requiere más bien el modelo de un restaurante con estrella Michelin. Un proceso mucho más artesanal. Exacto. Un proceso altamente personalizado, que se adapta a los ingredientes únicos que tienes disponibles ese día y que rechaza por completo la uniformidad. Esa metáfora captura perfectamente la fricción de la que habla el libro, porque aplicar un modelo de cadena de montaje a entidades biológicas complejas genera un subproducto tóxico,
que es el conformismo asfixiante y la jerarquización de la inteligencia. Esa pirámide famosa. Sí, el sistema impone una pirámide inamovible. En la cima están las matemáticas y las ciencias, dictando el valor de un estudiante. Luego, más abajo, las humanidades, y las artes quedan arrinconadas en el sótano de la inutilidad económica. Como si no sirvieran para nada en el mundo real. Exacto. Y para ilustrar el costo humano de esta pirámide, el texto rescata una carta real de un estudiante de 17 años en New Jersey. Él describe, con mucha angustia, la desesperación de sentir que todos a su alrededor lo empujan hacia conseguir un trabajo aburrido y convencional. Una presión terrible a esa edad. Y se rebela contra esa rigidez académica que le prohíbe, por ejemplo, fusionar la escultura con la pintura en un proyecto, simplemente porque le dicen, así no se evalúa la materia. Es el dolor psicológico de una mente multidimensional siendo comprimida a la fuerza en una hoja de evaluación de 2 dimensiones. Y para que la gente que nos escucha no crea que estamos simplemente validando la queja existencial de un adolescente rebelde, hay que señalar que esta comprensión no solo duele psicológicamente, es biológicamente errónea. Totalmente. Aquí es donde la intervención de Edward Punset en el prólogo aporta un peso científico demoledor. Él detalla un estudio legendario de neuroplasticidad que se le hizo a los taxistas de Londres. Ah, el famoso examen de knowledge. Ese mero. Estos taxistas tienen que memorizar miles de calles y rutas intrincadas durante años para probar. No pueden usar GPS. Y ese estudio alteró por completo nuestra comprensión del cerebro, porque los escáneres revelaron que el hipocampo de estos taxistas, que es la región cerebral encargada de la navegación espacial, era físicamente más grande que el del promedio de la población. O sea, no nacieron con un cerebro diferente o especial. No para nada. El cerebro creció, modificó su estructura física en respuesta directa a la demanda ambiental y al enorme esfuerzo intelectual continuo. Lo cual te vuela la cabeza, porque derrumba por completo el mito fundacional del sistema escolar, que es esta idea de que la inteligencia es una métrica fija, como si fuera un número inamovible que viene impreso en tu ADN desde el nacimiento. Como una talla de zapatos. Exacto, pero no, la inteligencia es dinámica, es plástica. Y si la biología humana funciona mediante adaptación y plasticidad, evaluar a un individuo con una prueba estandarizada, estática, es un absurdo neurocientífico total. Es no entender cómo funciona la máquina, básicamente. Y Punset dice algo clave. La creatividad, entendida como imaginación aplicada, no compite con la inteligencia. Es, de hecho, su manifestación más compleja y más integrada. Esa conclusión es fundamental y nos lleva al siguiente nivel de este análisis. Digamos que alguien logra sobrevivir a esta fábrica de mentes, logra preservar su plasticidad, rechaza este modelo de hamburguesa rápida y por fin encuentra su redio. ¿Cómo se experimenta realmente ese elemento en la práctica, en el día a día? Porque no es lo que nos venden en las películas. No, Robinson introduce el concepto de estar en la zona. Y aquí es vital evitar otra romantización, porque, la cultura popular te vende la idea de que hacer lo que amas significa estar en un estado perpetuo de felicidad zen, como meditando bajo un árbol donde todo fluye sin ninguna fricción. Sí, sonriendo todo el día. Pero el libro utiliza el ejemplo del brillante guionista Aaron Sorkin para dinamitar por completo esa fantasía. Así es. Sorkin, que es conocido por crear esos diálogos con un ritmo frenético y casi musical en la televisión, describe su proceso de escritura como una experiencia intensamente física, a menudo dolorosa y angustiante. O sea, nada de paz y tranquilidad. Celo. Su proceso no es sentarse plácidamente frente a la computadora con un café a esperar que baje la musa. Implica caminar en círculos por la casa, actuar los personajes en voz alta, discutir a gritos contra la pared. Parecería que está loco desde afuera. Exacto. Y pasa días enteros en una profunda frustración, lo que él llama escribiendo sin escribir, hasta que el nivel de concentración se vuelve tan denso que el mundo exterior desaparece. Estar en la zona es un estado de inmersión total que requiere, francamente, un esfuerzo titánico. Lo que demuestra que el proceso creativo rara vez sigue una línea recta. O sea, el pensamiento lineal, lógico y estructurado que premian en la escuela es solo una pequeña fracción de nuestra cognición. Es solo la punta del iceberg. El verdadero motor de la innovación suele ser el pensamiento divergente.
Esa capacidad de observar múltiples trayectorias desde un solo punto y conectar datos que parecen no tener nada que ver. Y un ejemplo extraordinario que da el texto es el físico Richard Feynman. Un personaje increíble. Su camino hacia el premio Nobel no empezó en un laboratorio aséptico y aburrido resolviendo ecuaciones predecibles. Empezó en la cafetería de la Universidad de Cornell mientras observaba cómo alguien lanzaba un plato al aire jugando. Jugando con la comida, básicamente. Sí, y Feynman notó una discrepancia entre el giro del logotipo que estaba pintado en el plato y el tambaleo del plato mismo en el aire. Que es un detalle minúsculo. El 99% de las mentes estructuradas lo habrían ignorado por completo, pensando que es inútil para la investigación científica seria. Pero Feynman se permitió jugar. Aplicó pensamiento divergente y se puso a calcular el movimiento oscilatorio de ese plato simplemente por curiosidad desestructurada. Por puro placer de entenderlo. Y esa exploración lúdica terminó conectando los principios de ese plato giratorio con el comportamiento de los electrones, lo cual eventualmente sentó las bases matemáticas de la electrodinámica cuántica y le valió el Nobel. Fue un salto lateral monumental. Sí, una conexión inesperada. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Y hay una contradicción biológica en todo esto que me vuela la cabeza. ¿Cuál? Si estar en la zona requiere la intensidad física de un Aaron Sorkin caminando ansiosamente hasta sangrar, o el gasto cognitivo brutal de un Richard Feynman calculando oscilaciones, ¿por qué no terminan destruidos? O sea, si el esfuerzo es tan masivo, ¿por qué el agotamiento no los paraliza? Claro. Esa es una pregunta fundamental sobre la resistencia humana. Y revela lo que Robinson bautiza como la paradoja de la energía. Verás, bajo esta mentalidad industrial que tenemos, pensamos en la energía humana como si fuera el tanque de gasolina de un coche. Que se va vaciando a un ritmo constante. Exacto. Pensamos que se consume de manera uniforme independientemente de hacia dónde conduzcamos. Pero la neuropsicología nos demuestra que nuestro cuerpo no funciona así. Invertir tiempo en una tarea que detestamos o que nos exige un conformismo forzado drena la energía metabólica en cuestión de minutos. Aunque hayas dormido 8 horas. Aunque estés fresquísimo, el cuerpo somatiza esa desconexión con una pesadez física y una fatiga mental inmediata. Es como el clásico dolor de espalda y la pesadez en los ojos que te da a los 10 minutos de abrir una hoja de cálculo interminable que no tiene ningún sentido para ti. Precisamente. El cuerpo dice de aquí no soy y se apaga. Sin embargo, la paradoja ocurre cuando alguien opera dentro de su elemento. La pasión profunda y la aptitud no actúan como drenajes de energía en el cerebro, sino como generadores. ¡Wow! Aunque exista un agotamiento muscular físico o privación de sueño por ese esfuerzo extremo de Sorkin que mencionábamos, el simple acto de realizar la actividad se convierte en una fuente de energía primaria. La inmersión produce una retroalimentación neuroquímica. Se liberan neurotransmisores que revitalizan todo el sistema nervioso. Lo cual confirma que la mente y el cuerpo no están separados, ¿no? Para nada. La motivación intrínseca modifica la fisiología real del cansancio. Entonces, si la neurociencia y la psicología están de acuerdo en que encontrar esta intersección nos da una energía vital casi renovable, la siguiente interrogante lógica es un poco oscura. A ver. ¿Qué fuerzas logran sofocar algo tan, pero tan poderoso? O sea, ¿por qué la transición a la edad adulta casi siempre viene acompañada de que abandonamos progresivamente estas pasiones? Es una tragedia silenciosa. Y para entender esa asfixia, Robinson estructura las barreras en 3 círculos concéntricos de restricción. Las barreras personales, las sociales y las culturales. Y fíjate que el análisis más crudo, a mi parecer, ocurre en el círculo social. ¿Por qué en el social? Porque revela que las fuerzas más destructivas para el potencial de una persona no suelen venir de sus enemigos o de un jefe malvado. Suelen provenir del círculo íntimo, de la familia y amigos que afirman brindar protección. Claro, los que te dicen que lo hacen por tu bien. Y de hecho, el libro ilustra esto con una brutalidad que cuesta procesar. Utiliza la historia de Paulo Coelho, que hoy es uno de los autores más leídos a nivel global. Exacto. Coelho tenía una vocación literaria innegable desde que era muy joven, pero sus padres operaban bajo esta creencia absoluta, muy de la época, de que el arte era simplemente un sinónimo de miseria financiera y de marginación social. Un camino directo al fracaso, según ellos. Sí, así que decidieron que él debía ser abogado, repito, por su propio bien.
Y cuando la resistencia de Coelho se volvió inquebrantable, la respuesta de sus padres no fue sentarse a dialogar, fue internarlo. Lo internaron en 3 ocasiones distintas en un hospital psiquiátrico. Es escalofriante. Llegaron al extremo de someterlo a terapias de electrochoque. Electrochoques, con el único objetivo de arrancarle de la cabeza el deseo de ser escritor. Es un caso extremo de crueldad institucionalizada en la familia, pero desnuda una sociología que, tristemente, es muy cotidiana. Los padres de Coelho no actuaban por odio sádico hacia su hijo. Actuaban movidos por una proyección de sus propios temores profundos al fracaso financiero y a perder el estatus. O sea, ¿pensaban que lo estaban salvando de la ruina? En su mente, sí. Y esa dinámica, aunque hoy no usemos electrochoques, ocurre todos los días. Hay miles de individuos siendo empujados a carreras corporativas, a estudiar medicina o ingeniería, mediante una coerción emocional pasivo-agresiva de sus familias. Y esto actúa como un puente directo hacia la barrera interna más paralizante de todas, que la doctora Susan Jeffers describe profundamente en los textos: el miedo. El miedo internalizado, claro. Así es, porque el miedo al fracaso financiero es obvio, nadie quiere quedarse sin dinero, pero Jeffers señala que el verdadero destructor de vocaciones es el miedo a la evaluación social, el terror absoluto al qué dirán. A ser el bicho raro de la familia. Exacto. La sociedad castiga de forma muy severa a quienes abandonan la aparente seguridad de este molde tradicional. Y ese miedo a ser percibido como un ingenuo o como un fracasado por preferir, digamos, la carpintería o el arte en lugar del prestigio de una oficina corporativa es tan agudo que las personas prefieren la miseria silenciosa de lo predecible antes que enfrentar el juicio colectivo en la cena de Navidad. Uf, esa cena de Navidad donde te preguntan qué estás haciendo con tu vida. Tal cual. Y a este pánico al juicio colectivo se le suma otro fenómeno muy contemporáneo: la ansiedad de la caducidad. Uy, el famoso se me pasó el tren. Exacto. Vivimos bajo la tiranía de la línea del tiempo industrial. Tenemos esta idea de que la vida es una inmensa autopista de un solo sentido, flanqueada por muros de concreto que no puedes atravesar. Una autopista sin retornos. Hay una narrativa asfixiante de que si a los 25 o 30 años tu camino no está perfectamente trazado y con éxito, la salida de la autopista ya quedó atrás. La creencia de que ya es muy tarde para cambiar de carril y que pues el resto de tu vida la tienes que vivir como una especie de penitencia por no haber descubierto tu pasión a los 20. Y eso es una falacia enorme. Esa visión de la autopista unidireccional es una mentira biológica y psicológica. El desarrollo humano no obedece a las leyes de la obsolescencia programada de un teléfono celular. No caducamos a los 30. Para nada. Y para desmantelar este mito de la caducidad del talento, el texto presenta la trayectoria de Harriet Doerr. Que es un ejemplo que destroza cualquier excusa relacionada con la edad cronológica. Totalmente. Harriet Doerr vivió la mayor parte de su vida adulta cumpliendo el rol muy tradicional de ama de casa, criando a sus hijos, cuidando su hogar. Pero a los 65 años, ¡65! a una edad en la que el sistema cultural asume que el declive es inevitable y que tu desarrollo intelectual ya se acabó, ella decidió matricularse en la universidad para estudiar historia. Imagínate el valor para entrar a un salón lleno de jóvenes de 20 años. Requiere mucho coraje. Y en ese proceso universitario, tomó algunos cursos de escritura, comenzó a pulir una capacidad literaria que, claramente, había estado ahí latente durante décadas, pero ignorada. ¿Y qué pasó? El resultado de esa exploración tardía llegó cuando tenía 70 años. Publicó su primera novela. ¡A los 70! A los 70. Y el libro no solo logró ser publicado, sino que ganó el National Book Award, que es uno de los galardones literarios más prestigiosos de Estados Unidos. Ella es la prueba viviente de que el elemento no tiene fecha de vencimiento estampada en la frente. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Si hacemos un ejercicio de síntesis de toda esta disección que hemos realizado, creo que el panorama es muy revelador. Sí, junto a muchas piezas. Partimos de comprender cómo una maquinaria escolar, estructurada bajo principios de fábricas del siglo XIX, estandariza nuestras mentes y margina el pensamiento divergente de gente como Feynman. Analizamos cómo el afecto mal gestionado de la familia y el miedo al juicio social actúan como los verdaderos carceleros de nuestras decisiones.
que es la parte más dura de aceptar. Pero también desenterramos la ciencia que demuestra que nuestra inteligencia es moldeable a cualquier edad y que al lograr esa intersección precisa de capacidad, pasión, actitud y oportunidad, se desata una energía primaria capaz de alterar nuestra propia fisiología. Y para anclar toda esta teoría maravillosamente, Robinson ofrece una de las metáforas visuales más precisas de todo el análisis. Sí, la del desierto. Exacto. Se centra en el Valle de la Muerte en California, que es uno de los ecosistemas más hostiles, secos y calurosos de todo el planeta. Un infierno en la Tierra. Básicamente, durante generaciones se ha percibido como un territorio completamente estéril donde la vida es francamente imposible. Sin embargo, en el invierno de 2004 pasó algo raro. Una serie de tormentas inusuales dejó caer una cantidad significativa de lluvia sobre el valle. Llovió en el desierto más seco. Llovió bastante. Y lo que ocurrió en la primavera siguiente fue un fenómeno biológico asombroso. Todo el suelo de ese desierto mortal se cubrió por completo con un tapiz de flores silvestres espectacular. Lo cual revela la verdad oculta de ese terreno que parecía inútil. Exactamente eso. El Valle de la Muerte no era un ecosistema muerto, era un ecosistema dormido. Las semillas siempre estuvieron allí, intactas bajo la superficie agrietada, esperando pacientemente a que los elementos del entorno cambiaran a su favor. ¡Qué poderosa imagen! Y la tesis central del libro es que el potencial humano opera bajo esta misma ley natural. Nadie, absolutamente nadie, está inherentemente vacío de talento. Cuando observamos a individuos atrapados en la monotonía, en trabajos grises, sin chispa ni imaginación aparente, no estamos viendo una falta de capacidad. Estamos viendo el desierto seco. Estamos viendo un entorno que padece una sequía crónica de oportunidades y de estímulos adecuados. Es una analogía que carga con un peso filosófico inmenso y que, la verdad, nos invita a la acción inmediata. Al observar los sistemas rígidos que habitamos todos los días, la burocracia corporativa, las inercias familiares de las que hablamos, la educación basada en la repetición ciega, es bien fácil sentir que estamos atrapados en nuestra propia sequía personal. Y que no hay salida. Exacto. Pero la reflexión más importante de todo este análisis es que no se requiere derribar todo el sistema de la noche a la mañana para empezar a ver cambios. La pregunta vital que quiero dejar flotando hoy es: ¿cuál es esa pequeña llovizna? Ese minúsculo acto de curiosidad, esa primera desviación del libreto que puedes iniciar hoy mismo para alterar tu entorno. Un pequeño paso lateral. Sí, porque a veces basta con un solo experimento personal. Un pequeño permiso para jugar, para que las semillas latentes que están ahí bajo la rutina comiencen a reclamar su espacio y a florecer. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.